continuación. Es una gran bendición y un privilegio encontrarnos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Estamos cursando ya el mes número 11 de toda esta pandemia aquí en nuestro país y tenemos ya esos meses de estar predicando la palabra a través de estas plataformas y es una manera de poder compartir el mensaje del Evangelio, porque potencializamos así el poder llegar a muchísimos lugares. Y sabemos que los tiempos cambiarán, sabemos que nos volveremos a reunir presencialmente, pero mientras eso llega, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir predicando. Lo importante es poder saber y crear una atmósfera en donde quiera que estén ustedes recibiendo esta transmisión. Sepan que ahí está el Señor. Sepan que cuando predicamos la palabra es poderosa, es viva, es eficaz. Y así como guardamos nuestra atención y respeto cuando algo es de nuestro interés, ahora que estamos listos para escuchar la palabra, estemos también con ese espíritu, con ese ambiente. Claro, están muchos de ustedes en familia, con el resto de su familia, algunos otros quizá en el trabajo, puede ser que algunos en la oficina o en cualquier otro lugar, pero es importante saber que Dios está presente. Tómate este tiempo con mucha importancia, con mucha responsabilidad, porque es la palabra del Señor la que vamos a compartir. También quiero reconocer todo el trabajo que se ha realizado para poder llegar con estas transmisiones hasta los distintos puntos que nos están sintonizando. Quiero dar gracias a Dios por la vida del pastor David Jr., que es el que hace todo el trabajo, que es muchísimo trabajo de edición, de producción, de muchas cosas. Así que gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por la vida de mi esposa, que también es parte importante de este equipo. Somos un equipo que trabajamos para servirles a ustedes como iglesia y también a los pastores y a todos aquellos que sabemos que están orando por nosotros, y de esa manera nosotros podemos seguir también fortaleciéndonos para compartir la palabra del Señor. Éxodo capítulo 33, versículos del 12 al 15. Éxodo 33, versículos del 12 al 15. Moisés un día habló allí con el Señor y le dijo: «Me has pedido que lleve a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Dices que eres mi amigo y he hallado gracia delante de ti. Si es así, te ruego que me indiques qué quieres que haga para que pueda comprenderte claramente y saber que cuento con tu ayuda. No olvides que esta nación es tu pueblo». Y el Señor respondió: «Yo iré contigo y te daré descanso». Moisés le dijo: «Si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos vayamos, que nos movamos ni un paso de este lugar». Nueva Biblia Viva. Este es un pasaje del pueblo de Israel. Y la verdad que los predicadores hemos utilizado recurrentemente al pueblo de Israel como una figura que nos ilustra y nos trae mensajes para la iglesia de este tiempo. Y hoy quiero tocar una parte importante de la vida de Moisés y del pueblo de Israel cuando ellos recién habían salido de la esclavitud de Egipto. Y la salida de la esclavitud de Egipto, su peregrinar, su viaje hacia la tierra prometida, es recurrentemente comparable con la vida espiritual, con lo que tú y yo estamos caminando en la vida espiritual.
Porque hay varias figuras ahí. No es el tema de esta predicación, pero estoy tocando esto como un contexto y poder así llegar a la palabra que quiero compartirles. Pero la salida del pueblo de Israel de Egipto representa o simboliza nuestra salida del mundo, del sistema que gobierna esta humanidad y empezar un peregrinaje. Luego el pueblo de Israel se encuentra con el Mar Rojo se abre, pasan ellos a salvo porque Dios estaba con ellos y poderosamente los guardó. Cuando ellos cruzan el mar, también ahí hay una figura cuando en nuestro caminar cristiano, a inicios de la vida cristiana, tomamos la decisión de bautizarnos en agua. Luego sigue el peregrinaje del pueblo de Israel y cada una de estas etapas que ellos vivieron son grandes enseñanzas para la iglesia de este tiempo. Entonces, esa salida, ese éxodo del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida es comparable con nuestro peregrinar, con nuestra vida espiritual para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Del pasaje que recién leí de Éxodo capítulo 33, del verso 12 al verso 15, repito, les leí en Nueva Biblia Viva, quiero resaltar 3 cosas de este pasaje. Y de ahí, de esas 3 cosas, quiero dejarles un mensaje, quiero construir este mensaje que el Espíritu Santo nos entrega en esta ocasión para que podamos reflexionar y que podamos también ser animados, motivados por la predicación de la palabra. ¿Cuáles son esas 3 cosas que quiero resaltar de este pasaje? Primero, propósito. Veamos, leo nuevamente el verso 12. Moisés un día habló allí con el Señor y le dijo: me has pedido que lleve este pueblo a la tierra prometida. Hasta ahí hago una pausa. Ese es el propósito. Me has pedido que lleve este pueblo a la tierra prometida. Hay una meta, hay un destino, hay un propósito. Y esto también ya debe empezar a hablar y a ilustrar nuestra vida terrenal, nuestra vida aquí en este mundo, que también debe tener propósito. Y por supuesto, Dios es Dios de propósitos. Me has pedido que lleve este pueblo a la tierra prometida. Era una tarea sumamente complicada para Moisés, porque era un pueblo muy numeroso. Se ha calculado cuánta gente era la que iba en ese peregrinar, y no en una vía de comunicación, sino en el desierto. Tenían una travesía bastante difícil que recorrer para alcanzar el propósito. ¿Y el propósito cuál es? La tierra prometida. La tarea no era nada sencilla para Moisés y para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque se necesitaban para conducir un pueblo de esa magnitud. Algunos han calculado más de 1 millón de personas, contando niños, mujeres, ancianos. Era un pueblo muy numeroso, muy numeroso. Así que, para llevar a este pueblo en medio de un desierto, se necesitaría estrategias, se necesitaría también un buen presupuesto, se necesitaría seguridad, abastecimiento, se necesitaría, si ese tiempo fuera como nosotros ahora tenemos todas estas vías de comunicación, necesitaríamos revisar cuál era el pronóstico del tiempo. Necesitaríamos armar toda una estrategia para poder conducir a ese pueblo. La comida que se necesitaba cada día, el agua para sustentarles. Pero no solamente eran personas, también llevaban a sus animales, llevaban sus pertenencias. Entonces, realmente es algo muy complejo. Cuando leemos en la Escritura nosotros que el pueblo salió de Egipto y va hacia la tierra prometida, a veces no nos ponemos a pensar en el detalle, en las cosas del día a día, de lo que tuvieron que pasar. Pero era una cosa bastante compleja. Pero recuerda, aun cuando las cosas parezcan imposibles,
complejas, difíciles de poder realizar, de poder alcanzar, hay un propósito. Y el propósito para el pueblo de Israel es llegar a la tierra prometida. Así también en nuestro peregrinar en este mundo, en esta tierra, tenemos un propósito final nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Y debemos poner nuestra mirada en ese propósito, poner ahí nuestras metas, poner ahí todo nuestro esfuerzo, poner en ese punto, porque es el propósito, lo que queremos alcanzar. Y esto es para nosotros Cristo Jesús. Es la figura de la tierra prometida para el pueblo de Israel, para nosotros es Cristo. Llegar a vivir a plenitud en Cristo es entrar a la tierra prometida. No necesariamente pensar en el cielo. Más adelante voy a tocar algo al respecto. Pero hablando aquí en la tierra, el pueblo de Israel llegó a un punto geográfico. Canaán, una tierra sumamente productiva, fértil. El trayecto no fue fácil, los años tampoco, las guerras que enfrentaron, todos los oponentes, ellos mismos se desanimaron, etc. Pasaron una serie de situaciones muy, pero muy complejas. Pero llegaron. Nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús y avanzar. El trayecto no es fácil. El camino de la vida cristiana no es fácil. Pero en este mensaje vamos a escuchar lo glorioso y poderoso que es nuestro Dios, cómo nos hace caminar en sendas que parecen imposibles, inhóspitas, difíciles para el peregrinar de su pueblo. Me llama la atención en este verso que les he leído, que es el versículo 12 del capítulo 33 de Éxodo, dice: Moisés un día habló allí con el Señor. Moisés habló con el Señor. Hay un diálogo aquí entre Moisés y Dios. Hay un diálogo. Moisés habla con Dios, Dios le contesta. Pero Moisés, si ustedes notan y notaron en la lectura de este pasaje, si no, ustedes pueden revisarlo una vez más después de que concluyamos con la transmisión, detenidamente, yo noté algunas cosas en la forma que Moisés se relaciona con Dios. Y así tiene que ser también nuestros modelos de oración. Nuestros modelos de oración tienen que cambiar, no tienen que ser religiosos, no tienen que ser una vanas repeticiones, como dice la misma Escritura, Jesucristo lo dijo, sino tiene que ser un ambiente de mucho respeto, sí, pero de confianza. Y aquí yo veo a Moisés en mucha confianza hablando con Dios, porque le dice: me has pedido que lleve a este pueblo a la tierra prometida. Está hablando con él, está orando, porque esa es la oración, hablar con Dios. Y luego le dice: pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Y miren lo que dice en la oración Moisés a Dios. Repito, no es falta de respeto, porque Moisés tenía muchísimo temor a Dios. Lo vemos en varios pasajes de su vida. Entonces Moisés le dice: dices que eres mi amigo y que he hallado gracia delante de ti. Vean la manera de confianza en que Moisés se acerca con Dios. Hay una relación, hay una confianza ahí, voy a decirlo, natural. Hay una confianza ahí que le abre caminos, le abre puentes de comunicación, de acercamiento con Dios. Dices que eres mi amigo y que he hallado gracia delante de ti. Si es así, te ruego que me indiques qué quieres que haga. Está pidiendo dirección, está orando para que pueda comprenderte claramente y saber que cuento con tu ayuda. Y luego le dice Moisés a Dios: no olvides que esta nación es tu pueblo. Si notamos la manera en que Moisés ora y platica con Dios, debe ser para nosotros también un tema de aprendizaje. La oración entonces no es nada místico ni aburrido.
La oración debe ser un tema de relación, de confianza, de mucho respeto, de mucha honra, claro, porque Dios es soberano y Él es santo, 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 3 veces santo, dice la palabra. Y tenemos que entender todos estos principios de la Escritura, pero acercarnos con Dios, Jesucristo dijo confiadamente. Pablo también así lo enseñó, que nos acerquemos hasta el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Entonces, eso es la oración. Moisés va a comandar una misión muy difícil. Recuerden, ¿cuál es el propósito? Llevar a este pueblo a la tierra prometida. Por eso busca dirección. Y aquí sacamos una lección por demás importante en nuestro peregrinar en este mundo. La oración debe ser la guía que esté presente cada momento en nuestra vida. La oración, la comunicación con Dios. Pero fíjense, notemos que la oración aquí que hace Moisés para Dios es una oración, es una plática dinámica. ¿Por qué? Porque Moisés habla con Dios y luego Dios le habla. Y así es la oración. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios confiadamente, así como lo hizo Moisés, que hasta parece que está como bromeando con Dios y le dice al final de su oración, no te olvides que esta nación es tu pueblo, así como recordándole, ¿no? Por supuesto, a Dios no se le olvida que el pueblo de Israel es su pueblo y que nosotros como el Israel espiritual somos su pueblo. Pero en esa confianza, en ese diálogo que hay entre Moisés y Dios, Dios le contesta. Y ahora Dios nos contesta también a nosotros. Algunos quieren oír la voz literal de Dios, así, en forma audible, Dios hablándonos. Yo no sé qué tono de voz, no sé cuántos decibeles, no sé, pero algunos quieren oír así la voz de Dios. Y Dios lo puede hacer, para Él no hay nada imposible. Recuerda, Dios es espíritu, pero Dios puede hablar. Pero hay una cosa que te tengo y es una buena noticia. Dios quiere hablar contigo todos los días a través de su palabra. Cuando tú vas en oración a Dios, así como fue Moisés, por una misión casi imposible, introducir ese pueblo a la tierra prometida, tiene que buscar dirección. Nosotros también vamos en una misión bastante difícil, bastante fuerte, difícil, escabrosa. En el peregrinar de este mundo, de la vida cristiana, tenemos que orar. Pero también tenemos que oír la voz de Dios. Y la voz de Dios está plasmada en la Biblia, en su palabra. Ahí está. Y también la voz de Dios está a través de las predicaciones ungidas y guiadas por el Espíritu Santo, Dios hablándonos. Cuando los predicadores predicamos y nos ceñimos a hablar lo que debemos hablar, que es la palabra de Dios, Dios te está hablando. El Espíritu Santo te está hablando. Porque eso es lo que Dios dejó. Así dijo Pablo, a través de la locura de la predicación, salvar a la humanidad, corregir al cristiano, disciplinar al cristiano, animarlo y motivarlo. La predicación entonces es una extensión de la voz de Dios. Y Dios habla de muchas maneras, dice la Escritura. Entonces, aquí hay un diálogo con una dinámica interesante. Y así es la oración, así debe ser la oración. Por eso es importante, pueblo, iglesia, escucha, que cuando nosotros oramos, también hagamos pausas. Porque a veces nos arrancamos a orar, que ya ni nosotros mismos nos entendemos. Y claro, Dios nos entiende, pero Dios dice, ¿a qué horas te calmas para que yo te pueda hablar? Entonces, pausa. David en los Salmos utilizaba frecuentemente esa figura, que musicalmente hablando es algo muy importante. Pausa. Hablamos con Dios, hacemos pausa para oír la voz de Dios. Puede ser que Dios nos refiera a un versículo de su palabra. Puede ser que Dios nos traiga a memoria un mensaje predicado, mensaje ungido, como decía hace un momento. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de su espíritu, a nuestro espíritu. El lenguaje de Dios es muy amplio, es muy vasto. Así que, ¿qué lecciones importantes aquí entre Moisés y el pueblo de Israel y nosotros como el Israel espiritual?
Ese diálogo entre Moisés y Dios debemos aprender muchísimo de él. Dios contesta. La vida cristiana tiene también un propósito. Hace un momento decía, sí, la meta es Cristo, llegar a ser como Cristo. Ahí, eso es lo que nosotros debemos tener bien presente. También la ciudad celestial. Por supuesto, la casa de nuestro Padre. Aquí en esta tierra vamos de paso. La Biblia lo refiere como extranjeros y peregrinos. Como alguien que va solamente cruzando aquí este mundo, pero su destino final no es el mundo. Es la ciudad celestial, la casa de nuestro Padre. Esta tierra no es el destino final de tu vida. Esta tierra es solamente una transición y un paso. Pero escúchame, iglesia, sin embargo, en el paso por esta vida debemos manifestar la identidad de hijos de Dios. Debemos vivir a plenitud, es decir, Cristo revelado en nosotros, esperanza de gloria, el sello del Espíritu Santo en nosotros, viviendo en este mundo, dejando huellas, dejando legados, dejando inspiración para la vida de otros. El paso por este mundo es importante, porque si bien es cierto, vamos aquí solamente como peregrinos, como extranjeros, pero hay un punto final. Para el pueblo de Israel era la tierra prometida. Para nosotros, hablando en este sentido comparativo, es la ciudad celestial. Sí, lo dije hace un momento, Cristo formado en nosotros, pero finalmente también eso nos va a llevar a la ciudad celestial. Y Dios quiere que cumplamos el proyecto que Él diseñó, el proyecto de vida que Él diseñó para ti y para mí en el paso por esta tierra. Es decir, no somos un accidente, no vamos aquí nada más a ver qué pasa, a ver qué sucede, sino hay propósitos divinos. Cuando entendemos esos propósitos divinos, estaremos cumpliendo ese proyecto de vida que Dios diseñó para ti y para mí, por el paso de este mundo. Algo tenemos que hacer en este mundo y en esta tierra. Dios ha asignado un proyecto de vida especial, personal, para cada uno de sus hijos. Dios tiene una asignatura para ti y para mí. Mucho tenemos que hacer en esta vida. Mucho tenemos que hacer. Vivamos cada jornada en el diseño de Dios. Vivamos cumpliendo los propósitos de Dios. Esa es la primera cuestión que les dije que íbamos a resaltar, el propósito. La vida debe tener un propósito, tu vida debe tener un propósito, mi vida debe tener un propósito. Y hay que alcanzarlo, hay que trabajar por ello. Hay que ponernos ahí en la meta. Fijada en nosotros, ahí está. Nuestra mirada, nuestra intención, nuestras fuerzas, nuestra energía, y que nada nos desvíe. Por eso las personas que tienen propósitos en la vida están bien definidos en lo que quieren. Pero me temo que hay algunos que no saben o no tienen, no han encontrado su propósito. Entonces divagan, porque no saben si es para acá, es para allá, hacen una cosa, emprenden otra, no les sale, quieren hacer otra cosa, y no. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Dios quiere levantarte y bendecirte y prosperarte, pero recuerda la oración y luego el oír la voz de Dios. Tendremos la guía necesaria y la guía también segura, infalible para alcanzar esos propósitos. Dios ha levantado en medio de su pueblo gente que está trabajando y que está alcanzando esos propósitos. En cualquier área que Dios te haya levantado, cumple los propósitos de Dios. Recuerda que todo es por Él, para la gloria de Dios. Así que la segunda cosa que quiero resaltar en este pasaje es la pregunta que Moisés le hace a Dios.
el pasaje que leí. Y esto está en el verso 13. Voy a leer una vez más. Si es así, te ruego que me indiques qué quieres que haga. Es una pregunta. Moisés le dice a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y bueno, tenía que estar preparado para ese peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Y el pueblo de Israel empezó a avanzar, pero encontraron muchas oposiciones, muchas batallas en la vida. Y Dios le advierte a Moisés, por la pregunta que Moisés le hace a Dios, ¿qué quieres que haga? Claro, Dios le dio instrucciones específicas y aún más adelante vemos en la Escritura cómo Dios le da tan precisas las instrucciones a Moisés que le dice que construya un tabernáculo, le da medidas, le da diseños, le da todo, estructura, cómo va a funcionar el sacerdocio, todo. Dios tiene todo. Si quieres, lo puedo resumir en lo siguiente. Dios tiene el manual perfecto para que alcancemos los propósitos de Él. Y así se lo dio a Moisés. Pero, escúchame bien, voy a leer en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 de Nueva Traducción Viviente. Dice así. Escucha bien, cuando salgas a luchar contra tus enemigos, diríamos ahí, ya empezaron como los problemas, ¿no? Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y un ejército más numeroso que el tuyo. El pueblo de Israel enfrentó batallas, guerras literales, oposiciones, pueblos que se levantaron contra ellos y ejércitos que ya venían estructurados, eran pueblos que ya tenían un ejército. El pueblo de Israel no tenía, venía de la esclavitud. No tenían un ejército, no tenían una estructura de un pueblo bélico, no tenían armas, no. Entonces, encontrarse con un ejército ya bien estructurado, con armamento, con estrategias militares y numerosos caballos, etcétera, sí era impactante para el pueblo de Israel. Y Dios les advirtió. ¿Por qué? Porque Moisés le preguntó, ¿qué quieres que haga? Indícame qué quieres que haga. Y bueno, Dios le dice, mira, cuando salgas y tus enemigos vengas y te enfrentes a esas batallas y aquellos vengan con carros de guerra y ejércitos más numerosos que el tuyo, le dice, no tengas miedo. Así como el pueblo de Israel enfrentó batallas, hay muchas batallas registradas en la Biblia, que podríamos hacer referencia a varias de ellas. Pero así como el pueblo de Israel enfrentó batallas, enfrentó enemigos, también en la vida cristiana enfrentamos batallas. Enfrentamos adversidades. Pero escúchame bien esta serie de reflexiones que quiero hacer en este punto. Es de la naturaleza humana sentir que la batalla que se libra es la más grande de cualquier otro. Es de la naturaleza humana. Cuando estamos atravesando una situación, nosotros sentimos que es lo más difícil, lo más duro del mundo. Es de la naturaleza humana sentir que la batalla que estamos librando se ha prolongado por mucho más tiempo. Así también nos pasa. Sentimos que ya es demasiado, que el tiempo ha pasado y que no vemos la salida. Es parte de la naturaleza humana. Es también de la naturaleza humana ver adversarios, ser parte del temor y ver adversarios como ejércitos numerosos y verlos más poderosos que lo que nosotros pudiéramos hacer. Eso normalmente sucede.
cuando el ejemplo clásico de David enfrenta a Goliat, porque este es muy acorde a lo que estoy predicando ahora mismo. David vio a un gigante, mucho más grande que él, con mucha experiencia de guerra. Él había sido preparado para eso, con todo su armamento y todo lo necesario. Y David no tenía nada de eso. Pero David no vio lo grande del gigante, sino vio lo grande que es Dios, que está con nosotros. Pero eso no suele suceder. La naturaleza humana ve adversarios como ejércitos numerosos y muy poderosos. Eso también me recuerda un evento en la Biblia, en la vida del profeta Eliseo. Está narrado en el segundo libro de Reyes, después ustedes pueden revisarlo a más detalle en el capítulo 6. Ahí está narrado esto a lo cual quiero referirme en este momento. El ejército de Aram, se le conocía como los arameos, el rey dio la instrucción de ir a capturar a Eliseo. Porque resulta que el rey en su cámara más secreta daba instrucciones, estrategias de guerra para ir a luchar contra Israel. Y resulta que alguien iba y le decía al rey de Israel todo lo que hablaba este rey en lo más secreto. Entonces el rey de Aram se enojó y dijo: hey, aquí hay alguien que me está delatando y está llevando toda la información al ejército, al pueblo de Israel. Entonces le dijeron: no es así, todos ustedes somos leales. Pero ahí en ese pueblo hay un hombre que le revela, que Dios le revela todo lo que tú hablas en lo más secreto. Entonces el rey se enojó y dijo: vayan y apréndanlo. Y se trata de Eliseo. Entonces fueron el ejército numeroso. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15 y 16. Estoy hablando y estoy enseñando que las batallas que enfrentamos en la vida a veces parecen demasiado grandes y duras y difíciles para nosotros. Leo: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. Verso 16, estoy en segundo de Reyes 6. «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Cuando atravesamos situaciones difíciles en la vida, decía hace un momento, es de la naturaleza humana ver ejércitos numerosos, grandes y poderosos en contra de nosotros. Pero Dios nos da una revelación aquí en la palabra, y esta revelación es que te estoy predicando en este momento: hay más de nuestro lado. Hay más de nuestro lado. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que este joven estaba cegado a los proyectos, a los planes, a lo que Dios hace. Y desafortunadamente, cuando estamos atravesando problemas, situaciones difíciles, tempestades, tormentas en la vida, nos cegamos a lo glorioso y a las promesas poderosas de Dios. ¿Y quién está con nosotros? Entonces, Eliseo hizo algo guiado por el Espíritu, que es lo que también tenemos que hacer. Eliseo oró y dijo: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Y en este momento, a todos aquellos que están atravesando una situación adversa, difícil, todos los que estemos ahí en ese momento difícil, cualesquiera que sea la situación, yo te digo en el nombre de Jesús, y oro a Dios, y a Dios le digo: «Oh Señor, abre los ojos de tu pueblo. Abre los ojos de tu pueblo para que vean que hay más de nuestro lado. Hay ejércitos de nuestro lado, ejércitos celestiales, ángeles, guerreros poderosos de Dios, el Espíritu de Dios con nosotros, Dios mismo con nosotros. Entonces no hay por qué temer, aunque parece que el ejército contrario es numeroso y con sus caballos y carros de guerra y su armamento, pero que los ojos sean abiertos porque hay más de nuestro lado. Señor, esta es nuestra oración.
Abre nuestros ojos para que podamos ver a tus ejércitos. ¿Por qué no te unes conmigo ahora mismo en esta petición y le dices juntamente conmigo, Señor, abre mis ojos para que pueda ver a tus ejércitos? Y Dios lo hará. Dios lo hará. La otra cosa que quiero resaltar es, ¿a quién enviarás conmigo? Éxodo 33, versículo 12. Me has pedido que lleve este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Esa es la petición en ese modelo de oración que Moisés hizo con Dios. La petición es concreta. ¿A quién enviarás conmigo? Este hombre Moisés verdaderamente era un gran hombre de Dios. Porque vean, él va a emprender un viaje demasiado difícil. Entonces él no quería correr riesgos. Y le dice a Dios, ¿a quién vas a enviar conmigo? ¿Quién será el emisario divino que venga conmigo para que me guíe? ¿A quién vas a enviar conmigo? Aquí hay mucho más de una ambición, no es ambición terrenal, no es nada de eso, hay mucho más que eso. Aquí hay una agudeza visual del espíritu. Moisés iba mucho más allá de eso, porque es una palabra que ahora nosotros podemos retomarla y nos alienta tremendamente. ¿Por qué Moisés le pide a Dios esto? Yo quiero recordar dos cosas y luego llegar a por qué Moisés le pide a Dios, le hace esta pregunta, ¿a quién enviarás conmigo? Escúchame. Si con el pueblo de Israel dice la Biblia que iba una columna de fuego en la noche y una nube que los guiaba. Si ya esas señas visibles de la dirección de Dios estaban con ellos, ¿por qué Moisés pedía? ¿A quién enviarás conmigo? ¿Por qué? Moisés quería estar seguro. Moisés quería infundir aliento, esperanza y confianza al resto del pueblo. Moisés era un hombre de fe, pero dentro del pueblo había personas que no tenían la fe de Moisés y que no alcanzaban a ver y a discernir lo que Moisés entendía. Entonces Moisés, como un sacerdote, se presenta delante de Dios para decirle, Señor, mira, este pueblo, acuérdate que es tu pueblo y por eso te digo, ¿a quién vas a enviar conmigo? Necesitamos escuchar esa respuesta, porque esa respuesta nos trae esperanza en todos los tiempos de nuestra vida. Me has pedido que lleve a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Y la respuesta nos debe alentar. Y aquí está la esencia del mensaje de esta hora. ¿Y cuál es? Dios le dice, mi presencia irá contigo. ¿Qué cosas tan maravillosas y poderosas hay aquí? Moisés pregunta y Dios le responde, yo voy a ir contigo, mi presencia irá contigo. Pero además añade, y te daré descanso. Éxodo 33, 14. Dios está firmando aquí con Moisés y diciéndole, yo iré contigo. Por eso te predico, iglesia, canta y regocíjate, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Canta y regocíjate, porque Dios te dice, yo iré contigo. Yo iré contigo. Por eso, otros profetas, otros hombres de Dios, mujeres de Dios, alcanzaron a entender que Dios está con nosotros. Cuando el profeta Isaías escribe en el capítulo 43, versículo 2, es un versículo que nos ha alentado muchas veces en la vida. Y lo voy a leer. Dice así, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo.
Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Esto lo pudo experimentar Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Dios estaba con él y Dios cerró esos leones, esas fauces de los leones. Y cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno, Dios estaba con ellos y el fuego no les tocó. Y así podemos ver en la Biblia, y así te predico y te digo, iglesia, aunque pasemos por aguas profundas, Dios dice, yo estoy contigo. Este es un mensaje de esperanza. Alégrate, gózate, reafírmate en el Señor. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Aunque a veces sentimos que ya, como dicen, el agua nos llega hasta acá. Dios dice, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Dios diciéndole a Moisés, yo voy a ir contigo. ¡Qué seguridad entonces! Empezar una jornada sabiendo que Dios iba con ellos. Así te digo, sigamos caminando en nuestra vida, en el paso por este mundo, por esta tierra. Recuerda, Dios está contigo. Y esta promesa es una promesa para siempre. Veamos, Mateo 28, 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Jesucristo está afirmando esto, porque cuando Moisés habló con Dios Padre, ahí estaba Jesucristo, ahí estaba el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento vemos apariciones de Cristo como el ángel de Jehová. Y ahora mismo el Señor Jesucristo te dice a ti y a mí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. No ha caducado ni caducará su promesa. Yo estoy contigo. ¿Qué hombre de Dios este Moisés? Se aseguró de todo. Y te digo, te predico, la única seguridad está en el Señor. Pero escuchemos esto. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Lo que les he predicado es palabra de Dios. Y suena como un mensaje, y es un mensaje de mucha esperanza, porque Dios dice, yo iré contigo. Aquí hay algo que no está en letra pequeña, porque normalmente así ocurre en los contratos. La letra más pequeñita es donde hay cosas que a veces no se percata uno y le firma, y después cuando hay problemas ahí salen las letras pequeñitas y van en contra. Aquí no son letras pequeñas. Aquí Dios nos los está diciendo con grandes letras, con gran mensaje, con gran palabra. Y con esto quiero dejar este mensaje en sus corazones. Enséñenle a los discípulos ¿a qué? A obedecer los mandatos que les he dado. Obediencia. Obediencia. ¿Cuántas oportunidades Dios nos da y nos sigue dando para obedecerle? Cada día que tú y yo nos levantamos es una oportunidad de Dios, de la misericordia de Dios, para que este día sí le obedezcamos. Cada día.
Obedézcanle, obedézcanle, obedézcanle. Sí, Dios está con nosotros y nos va a guiar y nos va a cuidar. Y entonces se va a cumplir lo que leí aquí en Isaías 43:2, que aunque pasemos por aguas profundas, cuando los ríos de dificultad, aunque pasemos por el fuego de la opresión, se va a cumplir. Pero dice la palabra, obedezcan, obedezcan. Si nos salimos de los caminos de Dios, entonces nos alejamos de Dios. Y Dios quiere que te acerques a Dios, que me acerque a Dios. Dios de oportunidades, Dios de esperanza, Dios de misericordia. Dios te dice, vuélvete a mí. Dios te dice, obedece mis mandamientos. Dios te dice, afírmate en mi palabra. ¿Y cuántas cosas aprendemos de esto que he compartido? Pero resalto lo siguiente y con ello quiero orar y terminar este mensaje. Dios está contigo. Dios está presente con nosotros. Dios dijo, yo iré contigo. Y gracias, Padre, porque en todo momento esta promesa es real. Tú estás con nosotros. Y yo te digo a ti, iglesia, te digo a ti que estás atravesando por situaciones difíciles, enfermedades, problemas, economía, problemas emocionales, cualquier otro problema, problemas laborales, cualquier otra situación por la que estés atravesando. Yo te digo, Dios dice, yo iré contigo. Y la encomienda que nos da es, enséñenles a obedecer todos los mandamientos. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Obedezcamos los mandamientos, los preceptos de Dios, la palabra de Dios. Echemos mano de ese glorioso recurso que Dios nos ha dejado, que es la oración, la comunicación viva con Dios, hablar con Dios, esperar que Dios nos hable y nos responda. Y Dios nos dice, yo iré contigo, yo estaré contigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ministra a tu pueblo, ministra a tus hijos, llénales de tu paz, llénales de tu presencia. Y por el poder del Espíritu Santo, si alguien está enfermo, nos unimos en fe y declaramos en el nombre de Cristo Jesús y por la sanidad de Cristo Jesús que nos dio en la cruz del Calvario, por sus heridas, declaramos sanidad sobre esos cuerpos. Ahora mismo, Señor, toca esos cuerpos en el nombre de Jesús, que se alineen a tus diseños. Cualquier órgano que esté afectado, tú eres creativo, Dios, tú puedes obrar y traer, Señor, órganos nuevos. Tú puedes traer riñones nuevos, pulmones nuevos. Tú puedes traer, Señor, en el nombre de Jesús, páncreas nuevos. Tú puedes traer estómagos, todo nuevo, Señor. Para ti no hay nada imposible. Solo oramos y te decimos, en tu misericordia, Señor, fortalécenos, afírmanos y ayúdanos a alcanzar los propósitos que tú has trazado para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por este tiempo y también declaro todas las bendiciones para sus vidas. También aprovecho para comunicarles que el próximo domingo, que Dios nos dé la oportunidad y que nos dé la vida, el próximo domingo queremos celebrar la conmemoración. Estaremos dando las instrucciones específicas porque es un acto muy importante. Recordando el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la victoria de Cristo. Y es necesario que lo practiquemos. Así que estaremos dando instrucciones para cómo hacerlo específicamente en las transmisiones que tenemos por delante. Próximo domingo estaremos predicando la palabra y celebrando la conmemoración. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro, que ponga en ti paz y que el Señor sonría sobre ti.
a todos con mucho amor. Gracias a Dios por este tiempo, por la palabra que hemos recibido, un mensaje de esperanza, un mensaje que produce en nosotros fe y confianza en que Dios siempre está con nosotros. No importa la situación por la que pasemos, el Señor está con nosotros. Quiero pedirles en este momento que como familia nos unamos para agradecer a Dios. Tenemos tanto por qué agradecer. Como decimos en nuestra congregación, Dios es bueno todo el tiempo. Él tiene cuidado de nosotros como un Padre maravilloso, un Padre bueno. Todos los días abre su mano para bendecirnos. Así es de que vamos a acercarnos esta mañana con gratitud al Señor, trayendo nuestra ofrenda. Esa ofrenda que lleva expresado nuestro amor para Dios. En nuestro diezmo, que también es una parte muy importante, y cualquier promesa que nosotros hayamos hecho al Señor, pues la traemos delante de Él esta mañana. Padre, queremos agradecerte con todo lo que somos, porque Señor, todas tus promesas son fieles y verdaderas, y queremos darte muchas gracias, Señor, porque una vez más tú has sido fiel. Todos los días, Señor, todos los días vemos, Señor, tu amor, tu provisión, y queremos expresar nuestra gratitud en este momento. Y aquí estamos presentando delante de ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras promesas, Señor, que hemos hecho a ti, porque, Señor, no podemos venir delante de ti con nuestras manos vacías. Eso sería, Señor, ser ingratos. Por eso nos presentamos en esta hora para decirte gracias, Señor, por todas tus bondades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero darle gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno, y hemos estado en estos días en comunicación con los hermanos que han estado atravesando por problemas de salud, y queremos dar gracias a Dios porque hemos tenido noticias de la respuesta de Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Normita, de Mauricio, de Ilse. Gracias a Dios que han salido de esta situación de salud. Dios es bueno y Él siempre nos contesta. También Pepe con su familia, alabamos al Señor porque les ha guardado, y estamos muy agradecidos con el Señor, y seguimos orando por los hermanos que todavía están en esta lucha, en este tiempo difícil. Creemos que Dios nos oye y damos gracias a Dios porque Él tiene un diseño, una voluntad para cada uno de nosotros, y sabemos que el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros, que nada lo puede abortar. Así es de que agradezco al Señor por nuestros hermanos que están sanos, y seguimos orando por aquellos que todavía necesitan de nuestro apoyo en oración. Quiero saludar a todos los niños de nuestra congregación y de las congregaciones que participan con nosotros en este tiempo de transmisión. Queremos saludar a los niños. Los niños son una parte muy importante en la iglesia, y queremos dar gracias a Dios por ellos, así como por nuestros jóvenes y por todos ustedes, porque es un gozo poder tenerles como familia y que estén ahí recibiendo la palabra del Señor. También para mí es un gozo cada domingo poderles recordar que durante la semana tenemos reuniones también, reuniones virtuales, y los días martes tenemos una reunión muy importante donde estamos siendo entrenados para compartir el Evangelio de Jesucristo. Así es de que les recuerdo, los martes a las 8 de la noche hay que estar ahí muy listos con su material, y sobre todo con un corazón dispuesto para aprender y para obedecer, porque tenemos que compartir esto que estamos aprendiendo con personas que necesitan conocer a Cristo. Y también el día jueves tenemos otra reunión muy importante, que es la oración, orando con la palabra, y también están convocados para estar en este tiempo de oración. La oración es algo que debemos hacer todos, y yo les pido que no solamente los adultos estén ahí listos para orar.
traigan a toda su familia ahí al momento de la oración, que todos estemos involucrados en este tiempo. Les recomiendo que lo hagan. La oración no solamente es para las personas mayores, la oración es algo que todos debemos hacer. Así es de que el día jueves a las 8 de la noche tenemos este tiempo para orar por todas las necesidades, y acuérdense que estamos tomando un tiempo para orar porque el Señor nos ayude para cumplir con la gran comisión. Y el domingo pues nuevamente les esperamos a las 10 de la mañana para recibir otro mensaje que Dios sin duda nos dará, y será esa palabra que tú y yo necesitamos. Pues quiero agradecer al Señor porque Él es bueno y nos permite seguir sirviéndole, seguir amándole, seguir caminando con Él. Y les animo para que sean fieles al Señor, les animo para que sigan orando, leyendo la palabra, les animo para que compartan el mensaje de Jesucristo, les animo para que todos los días levanten sus ojos al Señor y recuerden que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros.